Saludos, creo que todos hemos visto la tendencia bajista que ahora mismo están mostrando los mercados. En videos anteriores hemos comentado que ahora mismo existen distintos factores o distintos drivers que están impulsando a la baja a los mercados. Una tendencia bajista de corto plazo que especialmente ha afectado a las grandes tecnológicas americanas. Y en ese sentido, la gran pregunta es, ¿definitivamente estamos viendo el final del movimiento alcista más largo de la historia, o sencillamente es un retroceso del cual todos podríamos beneficiarnos de una o de otra manera? Es el análisis que pienso hacer a continuación, así que si te interesa, comenzamos. Como lo dije al principio, en este momento los mercados financieros nos muestran una clara tendencia bajista. Por ejemplo, si nosotros revisamos el índice Standard & Poor's 500, desde los máximos históricos más recientes hasta la cotización actual, su caída se encuentra más o menos en torno al 9%. También encontramos una caída significativa en el índice tecnológico Nasdaq y en el índice industrial Dow Jones. De hecho, si realizamos un repaso gráfico y técnico rápido, desde mi punto de vista estamos en subasta de venta, es decir, la estructura de la subasta está en control de los vendedores. Y en esa situación, lo más probable, desde el punto de vista técnico, es que la tendencia bajista profundice o continúe. Y en términos generales, cuando los mercados están tirados hacia un lado, es decir, la psicología de los mercados es bajista, cuando los mercados se encuentran en esa predisposición, cualquier noticia mala, por pequeña que sea, lo empuja o lo impulsa en esa dirección. Y por el contrario, si aparece una noticia buena, pero realmente es buena, pero no es potente, increíble, o no es algo que vaya a cambiar la historia de la humanidad, si es una noticia buena, pero realmente no es algo muy potente, incluso con noticias buenas, los mercados seguirán tomando impulso bajista. Por lo cual, una buena noticia sencillamente provocará un rebote técnico para continuar siendo bajista. Muchas personas me han preguntado últimamente porque tienen carteras de inversiones, tienen exposición y sinceramente les da miedo por lo que puede ocurrir o por lo que pueda pasar, sobre todo por todo el ruido y todo la bulla que se escucha en torno a la nueva administración de Donald Trump, donde entre que quita y pone aranceles se genera ruido, o entre que tuitea cosas, dice cosas, ocurren enfrentamientos, etcétera, también genera ruido, y entre que la Reserva Federal dice que probablemente estamos al inicio de una recesión y el propio presidente Donald Trump dice que probablemente entraremos en recesión, eso también genera ruido. Entonces son ingredientes que se van acumulando y que van generando el impulso de vender, y lógico, esto se traduce en una tendencia bajista. Pero no es solamente lo que está ocurriendo con la administración de Donald Trump con el tema de los aranceles o con una hipotética recesión en los Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, tiene que ver con la estrategia que ahora mismo aparentemente está ejecutando el propio Warren Buffett, que tal como se aprecia en esta gráfica, al momento de grabar este video, acumula la mayor cantidad de liquidez en su historia. Es decir, nunca Warren Buffett había acumulado tanta liquidez como ahora. Eso es normal porque nunca Berkshire Hathaway había sido tan grande como ahora. Y por ejemplo, Buffett durante los últimos meses ha estado vendiendo gran parte de su participación en la compañía tecnológica Apple, una empresa en la que creo yo que por allá en el año 2015 invirtió más o menos $40.000 millones, y por la revalorización que Apple ha tenido durante los últimos años, esa inversión de $40.000 millones creo que llegó a valer $180.000 millones, y de esa operación ha vendido el 70%.
por lo cual gran parte de la liquidez actual de Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway proviene de la venta de las acciones de Apple, aunque allí también habría que incluir la venta de algunas compañías financieras y de otras desinversiones que se han publicado a través de los registros financieros. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, si Warren Buffett en términos generales suele guardar liquidez o empieza a acumular liquidez cuando siente que los mercados están muy sobrevalorados, y entonces por esa sobrevaloración esto lo conduce a dos situaciones. La primera es que en términos de precios no encuentra buenas oportunidades de inversión. Recordemos siempre que nuestro principal trabajo como inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen, y que además no necesariamente un buen negocio es una buena inversión, y que la única forma en la cual un buen negocio se puede convertir en una buena inversión es por el precio. Es decir, este buen negocio debe cotizar al precio correcto para que realmente sea una buena inversión. Y en ese sentido, probablemente, o es lo que se especula o es lo que la gente supone, Warren Buffett está vendiendo parte de su exposición en bolsa, primero porque encuentra que los precios tienen un cierto nivel de sobrevaloración, entonces aprovecha el timing. La única forma que tiene de vender toneladas de acciones es cuando entra el volumen comprador, y generalmente el volumen comprador entra en máximos históricos, porque cuando la bolsa está fuertemente al alza es cuando entra la gente en masa, y allí es cuando se pueden descargar sobre estas millones de personas que entran porque los mercados están en máximos históricos. La única forma de descargar toneladas de acciones es cuando entra toda esta gente. Entonces se supone que vende por esta situación, pero es que además estos excesos de liquidez, aparentemente, si estamos en un mercado sobrevalorado, aparentemente no encuentra precios lo suficientemente atractivos como para poder comprar negocios de calidad o activos de calidad que coticen con descuento. Entonces, mercados en máximos históricos le proporciona la oportunidad para vender acciones en máximos históricos. Esto le genera excesos de liquidez, pero por la misma situación, porque los precios en general se encuentran en máximos históricos, no encuentra cómo utilizar en nuevas inversiones estos excesos de liquidez, por lo cual la mayor parte de este dinero se va a activos monetarios o a letras del tesoro o a equivalentes de efectivo para ganar algo de rentabilidad mientras se encuentra verdaderas oportunidades de inversión. El hecho es que ahora que los mercados están cayendo, Warren Buffett está sentado sobre toneladas de dinero. Pero la gran pregunta es, ¿los mercados han llegado al final del más largo movimiento alcista de la historia, o por lo menos que yo haya vivido? Pues desde el punto de vista gráfico y técnico, aparentemente diría que sí. Estamos en subasta de venta. Subasta de venta lo que quiere decir es que en este momento hay más personas, más inversionistas dispuestas a vender que dispuestas a comprar, por lo cual la estructura de la subasta se llena de vendedores y al mismo tiempo hay muy pocos compradores. Cuando uno quiere comprar al precio más bajo posible, por lo cual te pones aquí, y si tú quieres vender al mayor precio posible, por lo cual te sitúas aquí. Pero si hay muchos vendedores y al mismo tiempo hay muy pocos compradores, la única manera de vender es atacando la demanda. Si estás vendiendo a 100 y la mejor punta de venta, la mejor orden de venta es a 80, pues tú te tienes que ir a 80. Por eso los mercados caen por el ascensor, pero suben por la escalera. Si quieres vender y no hay compradores, tienes que agredir la demanda y los mercados caen en picada. Creo yo que desde el punto de vista de la estructura de la subasta sí que estamos en tendencia bajista, pero mi olfato, mi experiencia y lo que yo he vivido a lo largo de 20 años en los mercados financieros es que de momento no veo yo que estemos a punto de un movimiento de pánico. Sí que, por ejemplo, en el comité de inversiones que tengo con los socios Gold cada 15 días, en el último comité de inversiones, comentamos, por lo menos yo les decía que el mercado estaba listo para una corrección. Esa corrección ocurrió, pero una corrección técnica no quiere decir un definitivo cambio de tendencia o un movimiento de pánico que lo lleve a profundizar, que lleve a las bolsas a profundizar al estilo de la crisis subprime del año 2008 o al estilo de la crisis europea del año 2012 o al estilo de la crisis generada por la pandemia en
el año 2020. De momento ese escenario no lo veo. Pero si en este momento los mercados son bajistas, la tendencia es bajista, sí que esto abre la puerta a distintas oportunidades de calidad. Uno puede decir, los mercados en general son bajistas, pero lo interesante es cuando tú analizas acciones de forma individual. Creo que el análisis correcto es analizar negocio por negocio de forma separada o de manera individual, porque haciendo este análisis individual es cuando realmente podemos encontrar las oportunidades. Y aquí no solamente hablamos de acciones, también podemos hablar de fondos de inversión, de ETF. Los ETF son interesantes porque nos ofrecen exposición a sectores de la economía que podrían estar más golpeados que otros. Por ejemplo, los ETF de consumo masivo están muy golpeados, los ETF tecnológicos están muy golpeados, los ETF de small caps están muy golpeados. Entonces yo lo que diría es revisar ETF para encontrar cuáles son los sectores o los subsectores de la economía que producto de este retroceso, producto de esta corrección, han sido los más golpeados. Y aquel sector o aquel ETF que tú entiendas mejor cómo funciona o cuáles son los factores de riesgo o entiendas cómo calcular niveles desde el punto de vista técnico, con aquel con el que te sientas más identificado o lo entiendas mejor o te sientas más tranquilo o tranquila, y a continuación podrías decir que es nivel o el momento de comprar, pues allí podría haber una oportunidad. No solamente hablamos de fondos de inversión, de ETF o de acciones, también podríamos hablar de bonos o también podríamos hablar, por ejemplo, en el mundo cripto de Bitcoin, que es realmente la única criptodivisa que me interesa. Pero el hecho es que las oportunidades son infinitas, pero en términos generales, repito lo que muchas veces he dicho anteriormente, no todas las mismas inversiones sirven para todos los inversionistas, no todas las inversiones son buenas para todo el mundo, y que una inversión sea buena para una o para otra persona depende de nuestro perfil de riesgo, de nuestro nivel de conocimiento o de nuestra experiencia. Tenemos que entender cuál es el tipo de inversiones que más nos conviene hacer por nuestro perfil de riesgo, por nuestra experiencia o por nuestras preferencias, y a partir de allí tener la habilidad técnica, gráfica y fundamental para comparar entre distintos activos y entender cuál de ellos está más subvalorado, cuál ha corregido más o cuál me ofrece la mejor relación entre riesgo y recompensa. Nunca, para tomar decisiones ya sea de trading o de inversión, nunca te dejes llevar por las emociones, por los rumores o por los pálpitos. Para tomar decisiones, apóyate en los datos, en las métricas, porque los datos matan relato. Si hablamos de acciones, compara entre las métricas de las acciones que son de tu interés y los propios números te dirán dónde está la oportunidad, por lo menos desde el punto de vista de las métricas, desde el punto de vista matemático. En ese sentido, quiero invitarte a un webinar de inteligencia artificial que yo mismo voy a dictar este próximo domingo, durante el cual voy a explicar cuáles son las herramientas más potentes de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones de inversión y mejores decisiones de trading. Si nos quieres acompañar, te dejo aquí debajo un enlace, es gratis pero con plazas limitadas. Si este video te ha gustado, un buen me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal, y nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.